Porque usted... Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, continuando con el desarrollo, vamos a compartir material. Vamos a ver un tema interesante en la temática y es el tema de insurrectos y beligerantes como sujetos de derecho internacional. Comenzamos con la definición de insurgencia o insurrecto. Es el que se otorga por el mismo Estado contra el que se lucha o por un tercer Estado cuando se reconoce una insurrección o un alzamiento limitado que apenas tiene importancia, pues la misma no tiene mayor trascendencia político-social, al quedarse en levantamientos espontáneos y esporádicos. ¿Qué quiere decir esto? La insurgencia o grupos insurrectos es un grupo de personas que se ha sublevado contra el orden de un Estado o de un gobierno y pretende realizar cambios en la política o en la sociedad de ese Estado y de ese gobierno. Tiene que haber un reconocimiento de que ese grupo de personas tiene un objetivo, una finalidad de restablecer un orden o que se realicen cambios en las políticas o en la sociedad de ese Estado o de ese gobierno. Hay una manifestación clara de ese grupo de personas de rebelarse contra el orden de ese Estado. Y eventualmente este grupo de insurrección puede convertirse en lo que es un grupo de beligerancia. Es concedido por un Estado extranjero cuando declara o admite implícitamente que frente a una guerra civil en otro Estado, él aplicará las reglas de la neutralidad, tal como si fuese una guerra entre Estados. Este reconocimiento también puede ser otorgado por el gobierno al cual se combate y por organismos internacionales gubernamentales. ¿Qué quiere decir todo esto? Tenemos un grupo de insurgencia, un grupo insurrecto, que se ha sublevado contra el orden de un Estado y tienen un objetivo de restablecer el orden o establecer un cambio en la política o en la sociedad de ese Estado o de ese gobierno. Ese grupo insurrecto eventualmente puede ser, además, un grupo de beligerancia o un grupo beligerante. ¿Cuál es la diferencia? Que este grupo de beligerante además se alza en armas para lograr ese cambio interno. ¿Y cuál es la necesidad de que se reconozca por parte de la comunidad internacional la existencia de este grupo? Es que ocurre lo que llamamos como conflicto civil, guerra civil
o conflicto bélico interno, y deben aplicarse las reglas de la guerra entre estos dos bandos, por decirlo así. El Estado que está sufriendo este fenómeno tiene la obligación de aplicar las reglas de la guerra como si fuesen dos estados en combate, y este grupo beligerante también debe asumir el compromiso que se apliquen las reglas de la guerra para efecto de que se le reconozca como sujeto de derecho internacional. ¿Cuáles deberían ser las reglas de una guerra? Pues dentro de ellas hemos visto también las normativas US Cohen, que no deben de utilizarse armamento nuclear, no deben utilizar las torturas, no debe haber excesos en los ataques y no deben de dirigir acciones contra la población común, población civil. La idea de que se reconozca esta situación dentro de la comunidad internacional es que el accionar, tanto de uno como otros, no debe de ser orientado a la población general o la población civil, y también además reconocer la diferencia entre un grupo beligerante y un grupo terrorista. Son dos cosas totalmente distintas. El grupo beligerante tiene una finalidad política social de establecer un orden o establecer un cambio en las políticas de un Estado, y un grupo terrorista simplemente es un grupo armado de personas que tienen una finalidad de beneficio particular y no necesariamente algo social. Es un beneficio particular y además prácticamente se asientan de forma indefinida para lograr esos beneficios particulares. Así, en esta diferenciación es que la comunidad internacional da ese reconocimiento únicamente a los beligerantes, porque tienen, en teoría, una finalidad social política. Y los grupos terroristas están fuera de todo el alcance y reconocimiento de la comunidad internacional, puesto que es el Estado afectado el que dentro de su autonomía y dentro de su soberanía puede aplicar el derecho interno para poder contrarrestar esas acciones terroristas sin la participación de la comunidad internacional. Así, hablando de la beligerancia, entonces cuando se convierte en un conflicto, guerra civil interna, entonces lo que busca la comunidad internacional es establecer como un plano de igualdad para reconocer que ambos deberían de aplicar los principios de humanidad de la guerra y respetar esas normas y principios humanitarios. Así, en ese contexto histórico, nace la llamada institución del reconocimiento de beligerancia en las guerras civiles. Un contexto de lucha de independencia y por ende en un momento cercano los procesos de formación de estados. Como hemos visto, dentro de los mecanismos para creación y surgimiento de nuevos estados es justamente procesos de independencia. Y dentro de estos procesos de independencia pueden ser originados por grupos beligerantes que pretenden que se reconozca y pretenden que se realicen ciertos cambios en la política y en el aspecto social de un Estado, y por lo tanto es la situación de interés
para la comunidad internacional, para efecto de establecer los mínimos principios en ambas situaciones para protección de la persona humana. Profesor, ¿Sí? un antecedente histórico de nuestro país que reúne este requisito puede ser el caso del conflicto armado eh, que se reconoció por parte de Francia y México, si no me equivoco, que reconocieron al Frente Farabundo Martí como una fuerza beligerante. Y eso permitió también, gracias a ese reconocimiento, que se estableciera ese proceso de negociación para buscar una salida alterna a la lucha armada en este proceso. Es correcto, totalmente. Un ejemplo claro y específico de nuestro país es justamente ese, que comienza con ciertos procesos de insurrección de ciertos grupos y eventualmente se convirtieron en grupos beligerantes. Hubo reconocimiento tanto por parte del Estado salvadoreño esa situación, además por la comunidad internacional, y es que se da el reconocimiento de la comunidad internacional que era un grupo beligerante con la finalidad de realizar cambios políticos y sociales. Y finalmente eso se establece incluso en los acuerdos de paz, ya que el grupo beligerante finalmente es reconocido como un partido político oficial y se inscribe como tal para efecto de seguir realizando cambios y motivaciones a la situación política y social del Estado. Es justamente el ejemplo del cual también podríamos diferenciar de lo que es un grupo terrorista, porque un grupo terrorista jamás tiene la intención de cesar las hostilidades. El grupo beligerante deja de existir cuando logra realizar ese cambio o se logra de alguna forma establecer un punto común en el acuerdo de cambios políticos o sociales. El grupo terrorista jamás tiene intenciones temporales. Por el contrario, tiene intenciones permanentes de realizar todo tipo de hostilidades en carácter particular de beneficio de sus miembros. Así, uno de los internacionalistas que trata de que se apliquen leyes y costumbres de guerra en estos procesos es este personaje que se llama Emmerich de Vattel y establecía literalmente lo siguiente: todas las veces que un partido numeroso se cree con derecho de resistir al soberano y se ve en estado de recurrir en armas, la guerra debe hacerse entre ellos como entre dos naciones diferentes y deben de respetar los medios, prevenir excesos y restablecer la paz. Aquí, a partir de este punto, es que reconoce que es importante que la comunidad internacional observe estos procesos para efecto de evitar justamente prevenir excesos y que eventualmente se restablezca la paz, porque finalmente lo que pretende un grupo beligerante es de alguna forma realizar cambios en la política y en la sociedad de un Estado. Entonces, cuando se logra ese objetivo, esa finalidad, pues esa beligerancia debe de cesar y restablecerse la paz. El origen digamos, de reglamentar esta situación es que
no existía una regulación, o más bien había un vacío jurídico con relación a estos conflictos civiles. Y con relación a esto es que surge el objetivo de prevenir todo ese tipo de excesos y aplicar ciertas reglas a los procesos beligerantes. Porque como ciudadanos tendremos prácticamente todo el derecho, incluso de protestar cuando sentimos que nuestros derechos y nuestras libertades pueden ser afectadas, pero debe de haber un límite ante esa situación, aunque fuese un proceso bélico o un conflicto interno, deben de aplicarse justamente principios humanitarios. Y esto es, digamos, por lo que surge el interés de la comunidad internacional. Se pretende poner en un plano de igualdad a los conflictos armados internos con los internacionales, es decir, que adquieran, si bien es una situación interna, en el mismo Estado hay un grupo de personas armadas, beligerantes, pero se intenta poner en principio de igualdad como si fuese una guerra internacional, es decir, deben de permitir la cooperación, deben de permitir la ayuda humanitaria, deben de reconocer que ambos tienen derechos y obligaciones y que no deben de realizar ningún exceso ni tampoco acciones directas con la población civil. Y eso es lo que la comunidad internacional observa en este tipo de procesos. Que finalmente se aplique el derecho de la guerra. Dentro de la concepción del reconocimiento de beligerancia tenemos una posición clásica que, de acuerdo a esta concepción, para que el derecho de la guerra fuese aplicado en estos conflictos civiles internos, el derecho internacional clásico tradicional preveía que debería ser reconocido o tener reconocimiento los insurgentes y posteriormente beligerantes. Si no había reconocimiento de beligerancia, entonces se encontraba en presencia de un asunto estrictamente interno del Estado, de competencia exclusiva del derecho penal, y este grupo de personas no podían beneficiarse con la situación del derecho de la guerra. Esto es así en cuanto a que debe de haber un reconocimiento tanto por parte del Estado como por algún miembro de la comunidad internacional que se reconozca que este grupo de insurrectos y eventualmente beligerantes, la finalidad es establecer algún cambio en la política social o restablecer un orden en el Estado, y que por lo tanto no es un grupo terrorista, porque de lo contrario, entonces debería de catalogarse lo contrario de ser un grupo terrorista, y es en ese sentido una competencia exclusiva del Estado. El Estado tendría entonces la plena autonomía para aplicar el derecho interno, el derecho penal, para tratar de erradicar esa situación. Concepción moderna es a partir prácticamente del interés de la comunidad internacional que se trate de regular de alguna manera esta situación, es que surgen ciertos instrumentos internacionales
entre ellos la Conferencia de Ginebra de 1949 y otros que se fueron sumando a esta situación, y es que se regula el aspecto de los principios del derecho internacional para los insurrectos y beligerantes. Y el artículo 3, que es como un artículo común a estos convenios, abre las normativas que deberían de aplicarse en estos procesos internos de un estado donde surgen un grupo beligerante. Y del artículo 3 tenemos esta situación, que la Convención de Ginebra de 1949 establece que se debe tratar con humanidad a todas las personas que no participen en las hostilidades o que caigan en poder del adversario sin distinción alguna de índole desfavorable. Prohíbe específicamente atentados contra la vida, mutilaciones, toma de rehenes, tortura, tratos humillantes, tratos crueles, degradantes. Deben de establecerse todas las garantías judiciales, es decir, todo lo que establece, por ejemplo, el proceso judicial debe de aplicarse tal cual. Deben de recogerse y asistirse los heridos, enfermos, sin distinción. Concede a la Cruz Roja Internacional el derecho de ofrecer sus servicios a las partes en conflicto. Insta a ambas partes a establecer acuerdos especiales con relación a estos convenios de Ginebra, y además reconoce la aplicación de esas normas como aspecto jurídico. Es decir, si ya se reconoce de forma internacional a este grupo beligerante, este grupo tiene la obligación de aplicar esta normativa, así como la tiene el Estado que está sufriendo este proceso. Y la idea de esta regulación es finalmente establecer el mínimo de las reglas humanitarias que se deberían de aplicar en el proceso de beligerancia. ¿Cuáles son los efectos del reconocimiento de la beligerancia? Primero, el efecto político. Se reconoce que los beligerantes buscan un cambio, tienen un objetivo final: generar cambios políticos, cambios sociales, un gobierno en un estado. Y los efectos jurídicos es que el conflicto se rige por su totalidad con relación al derecho de la guerra, es decir, deben de cumplir con los principios humanitarios, tanto el grupo de beligerancia como el Estado, no realizar ningún acto desproporcionado ni realizar acciones directas contra la población. De ahí que surge interés para la comunidad internacional cuando hay un conflicto de esta naturaleza, por el efecto de prácticamente observar que se están cumpliendo los principios humanitarios. Recordemos que hay principios de cooperación internacional donde los estados pueden brindar asistencia de todo tipo, incluso servir como mediadores en el conflicto para efecto de establecer posibles soluciones, así como aspectos neutrales dentro de estos conflictos, y siempre respetar el principio de no intervención, es decir, se puede cooperar, pero no intervenir directamente con relación a lo que está ocurriendo en este proceso interno de beligerancia. Así, por ejemplo, con relación al proceso específico de beligerancia que nuestro estado de El Salvador tuvo,
el Estado de Francia, como muy bien lo dijo el compañero, y así como México, fueron estados neutrales que además del reconocimiento brindaron apoyo de neutralidad, donde se realizaron incluso sesiones para negociar los puntos y los acuerdos del cese a la beligerancia, y eso es lo que busca finalmente la comunidad internacional, que se reconozca que hay una finalidad política y social, y por eso es que la comunidad internacional tiene interés, observancia y relevancia en este tipo de procesos. ¿Cuáles son las condiciones para calificar jurídicamente que este conflicto interno es específicamente un proceso beligerante? Primero, que el conflicto tenga lugar en el territorio de un Estado que es parte contratante, es decir, contratante de este convenio, de esta serie de instrumentos, y eso le es de interés para la comunidad internacional. Que enfrente a Fuerzas Armadas de Estado contra grupos armados organizados. Es decir, el Estado debe enfrentarse en un grupo contra un grupo armado organizado, debe de haber una identificación de este grupo, es decir, este grupo tiene que identificarse de alguna manera y tener una organización. El número 3, este grupo armado organizado debe tener dirección y mando responsable. Esto significa que tiene que tener organización, estructura, jerarquía, y dentro de esa jerarquía debe de haber algún director, mando responsable, comandante o como se le llame, pero debe de haber una dirección de ese grupo organizado y además plenamente identificado. Número 4, este grupo debe ejercer un control sobre partes del territorio que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. Y posteriormente de estas condiciones y reconocimientos es que se aplica el derecho humanitario. Específicamente el 4, debe haber un campo de acción donde este grupo beligerante, además de ejercer control, puede realizar operaciones militares. Y luego de estas condiciones es que se aplica el derecho humanitario y la comunidad internacional realiza prácticamente esas labores de observancia y además de cooperación. ¿Preguntas o comentarios? De mi parte, no. Se comprende el interés de la comunidad internacional cuando surge este tipo de grupos, tanto insurrectos como beligerantes. El interés es primero identificar que no es un grupo terrorista y que por lo tanto, si es un grupo insurrecto y eventualmente beligerante, entonces es de interés para la comunidad internacional. Y la importancia es justamente que se apliquen principios de humanidad en estos procesos de beligerancia. ¿Cuál es entonces la diferencia de un grupo insurrecto y de un grupo beligerante? El grupo insurrecto inicialmente comienza con una sublevación al orden actual del Estado del gobierno y pretenden realizar cambios políticos y sociales. Eventualmente, este grupo insurrecto podría alzarse en armas para lograr esos cambios políticos y sociales, y a partir de ahí se le denomina grupo beligerante y comienza un proceso civil bélico interno en ese estado, donde el grupo beligerante
por medio de las armas, pretende realizar cambios en la política, en la estructura y en lo social de un gobierno y de un Estado. Y es por esa situación que es de interés para la comunidad internacional, para efecto de que se garanticen por parte de los dos, por parte del Estado que está sufriendo este fenómeno interno y además por parte del grupo beligerante, que por parte de ambos se cumplan los principios mínimos humanitarios de la guerra internacional. Como ya vimos, en el artículo 3 están detallados de alguna forma los más importantes y se reconoce a este conflicto bélico como si fuese una guerra internacional entre dos estados. Deben de cumplir los principios del derecho internacional, los principios humanitarios, permitir la asistencia de la Cruz Roja, etcétera. Entonces, por eso es que se vuelve de interés para la comunidad internacional. Y en contrario sensu, si es un grupo terrorista, entonces la comunidad internacional no tiene ninguna injerencia o observancia en esa situación y el Estado, de forma autónoma y soberana, dispone según su normativa interna para combatir esa situación. Ejemplo concreto, igual con nuestro país, tenemos las dos situaciones. Tuvimos el proceso civil interno donde se le denominó internacionalmente como grupo beligerante al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y posteriormente se le da ese reconocimiento como partido político, porque existía un objetivo claro de realizar cambios en la política y en la parte social del Estado. Y además tenemos un grupo denominado terroristas, lo que son las maras y pandillas, que específicamente el Estado, por su normativa interna, realiza los mecanismos necesarios para el combate y contrarrestar esas acciones por parte de estos grupos. Profesor, entonces la diferencia, para verlo de manera concreta, entre un grupo insurrecto y uno beligerante es el mecanismo que emplean para la consecución de sus objetivos. En este caso, el insurrecto pues es más que todo una sublevación. Podemos decir que hasta en cierta manera pacífica o sin empleo de armas, y ya los grupos beligerantes sí buscan, persiguen esos mismos objetivos, pueden ser también un poco más amplios, pero usan las armas como mecanismos para lograr esos cambios. Correcto, Javier, así es. Eventualmente el grupo insurrecto podría convertirse en beligerante al pretender realizar el objetivo de realizar los cambios políticos y sociales, pero es hasta el momento que se alzan en armas que se puede denominar grupo beligerante. Mientras están haciendo, por ejemplo, actividades de protesta, actividades de sublevación contra el Estado, hasta ese momento solamente se le reconoce como grupos insurrectos. Gracias. ¿Más preguntas o comentarios? En otras ocasiones, por ejemplo, han hecho la pregunta si con relación a la FARC
es un grupo beligerante o grupo terrorista. En mi opinión, y según incluso el mismo Estado y gobierno de Colombia, la FARC es un grupo terrorista por la finalidad que pretenden, que no es realizar cambios en la política y en la sociedad del Estado. Más bien se ha reconocido que tienen un interés particular, incluso que tienen cierta o podrían tener cierta relación con las actividades de narcotráfico, y eso totalmente los aleja de lo que sería un grupo beligerante, porque finalmente no pretenden realizar un cambio para beneficio de la sociedad o un cambio político, más bien establecerse de forma permanente e indefinida para lograr otro tipo de beneficios. Y así otro tipo de organizaciones que no pretenden realizar cambios en la sociedad, más bien establecerse de forma indefinida para realizar por medio de las armas o por medio de la fuerza ciertos beneficios de forma particular. Y eso es justamente la diferencia entre un grupo beligerante y un grupo terrorista. De hecho, retomando el caso de las FARC, profesor, a pesar de que ya hubo un acuerdo de paz y todo esto, hay un grupo ya disidente nuevamente y que ha retomado la clandestinidad, la insurrección y pues bueno, las armas también, aunque ya es muy pequeño, ¿verdad? Pero mantienen siempre esa misma visión, ¿verdad? O concepción de sus objetivos, entonces que se distancia de lo que estamos analizando en este momento eh, respecto al reconocimiento ya de estos dos tipos de grupos, ¿verdad? Exactamente, justamente cuando ocurre algo así es que queda en evidente que el interés no para nada no era ni político ni social, sino que interés particular. ¿Más preguntas o comentarios? De mi parte, no, profesor. O bueno, sí, solo saber, esta parte de la presentación también la va a socializar, ¿verdad? Porque hubo algunos aspectos de lo anterior, de la lámina anterior que no alcancé a copiar. Sí, no hay ningún problema. Siempre trato de subirlas al final de la semana. Igual, si desean ver alguna en particular en este momento, puedo pasarlas. Licenciado, ¿y Sí, los grupos como de Colombia, qué serían? No recuerdo totalmente. el nombre, pero sí sé que hay como grupos. Sí, hay unos que tienen siglas LN, creo que es Liberación Nacional, no sé qué, o ML, no recuerdo, pero totalmente declarados terroristas, porque la finalidad no es social ni política, sino que más bien se ha identificado que incluso tienen cierta o han tenido cierta relación con la FARC y con este último pequeño grupo que tiene esa misma línea y prácticamente
el Estado de Gobierno de Colombia reconoce que la única finalidad es favorecer el narcotráfico. Entonces, eso lo vuelve prácticamente un grupo terrorista. Bueno, muchas gracias. ¿Las preguntas o comentarios? Se llama ELN de Colombia, Ejército de Liberación Nacional. Muchas gracias, licenciado. Creo que solo es mi Y duda. había otro más que no recuerdo también las siglas, pero totalmente por el gobierno de Colombia declarados grupos terroristas. Solo como un comentario más, creo que de igual forma los de África, no. Sí, también los de África. Gracias. En Nigeria hay uno que se llama Boko Haram, que únicamente tiene la función de establecer a la fuerza el Islam en ciudades y en países africanos. Por ejemplo, eso es totalmente un acto terrorista. Bueno, más preguntas o comentarios. Bueno, nos quedaremos hasta acá esta noche y nos veremos primero Dios el día jueves.
De acuerdo, licenciado. Buenas Gracias, noches. Lick. Gracias, Lick. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Gracias.